Estimados amigos, reciban un cordial saludo. El día de hoy estamos nuevamente en una secuencia más del programa Jaque Mate Jurídico. Cabe señalar que este programa llega gracias a la empresa Súmate al Éxito, la empresa encargada de ayudar y apoyar al profesional independiente para que su negocio llegue al siguiente nivel. Y el día de hoy vamos a abordar una temática muy relevante para cada uno de ustedes, porque es muy común que todas personas, para sentirse libre y desarrollada profesionalmente, necesita contar con una fuente de ingresos, y esa se ve reflejada a través de una relación laboral. Y el día de hoy vamos a tocar un tema justamente en relación a ese ámbito, que tiene que ver con el procedimiento de despido laboral. ¿Qué derechos hay? ¿Qué obligaciones hay? ¿Cuáles son las consecuencias, las causas que generan un despido laboral? ¿Cómo se debe tramitar esto correctamente? Entonces, para abordar toda esta temática, el día de hoy hemos traído a una experta de rubro de derecho laboral. Nos referimos a la doctora Claudia Ordóñez, quien tiene una amplia experiencia en temas laborales, incluyendo que se relaciona tanto con el nivel administrativo, judicial, procedimental, de las normas laborales que existen en nuestro marco normativo peruano. Bien, por eso mismo quiero empezar dándole la bienvenida a la doctora Claudia Ordóñez, quien el día de hoy nos acompaña en nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias, Leo, por la invitación. Me encantaría hablar sobre este tema, sobre todo porque es un tema súper recurrente en las consultas que hacen las personas. Y nada, estoy dispuesta a responder lo que me consultes. Claro, por supuesto que sí. Entonces, partiendo desde el núcleo de esta temática, para que las personas puedan entender un poco los alcances, bajo nuestro marco normativo peruano, ¿qué es un despido laboral? A ver, primero tenemos que enmarcarlo, ¿ya? El despido está dentro del marco de un contrato de trabajo. Ahora, quiero contextualizar un poco cuáles son los puntos para que se dé un contrato de trabajo. Para que se dé un contrato de trabajo tiene que haber 3 aristas: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Prestación personal de servicios es que la persona efectivamente es contratada para hacer una función en un puesto de trabajo determinado y obviamente no puede estar como que tercerizando esa labor, tiene que hacerla esa misma persona. La remuneración es una contraprestación que se realiza, y se puede dar por dinero o en especie. En especie no puede superar el 30% de la remuneración en dinero. Y cuando es la subordinación, es el poder de dirección que tiene el empleador sobre su trabajador. Este poder de dirección se muestra a través de la dirección, fiscalización y sanción. Ahora, justo el despido está en el ámbito de la sanción. Entonces, el trabajador, si comete una falta o incumple alguna de sus obligaciones que están reflejadas en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo que presenta la empresa, o además incumple o genera una falta grave o también alguna de las faltas señaladas por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es que ahí el empleador tiene el derecho de poder iniciar un proceso de despido. Correcto. Bien, como ya como ya ha compartido la estimada doctora Ordóñez, existe prácticamente un marco normativo que regula cómo es o cuáles son los alcances relacionados al despido laboral. Y sobre ese mismo punto, para profundizar un poco más, sabemos que existen ciertas causales para que opere y se produzca un despido, porque por meras arbitrariedades o en términos coloquiales caprichos, un empleador no puede tajantemente o drásticamente optar por la opción de despido, sino que tienen que haber en la conducta del trabajador o en los hechos determinadas causales para que la consecuencia jurídica de estas causales que la norma ampara produzca el despido en el hecho. ¿Cuáles serían esas causales? Correcto. Mira, como lo mencioné antes, es por el incumplimiento de algunas obligaciones señaladas en el contrato de trabajo, por algunas obligaciones, las obligaciones que están señaladas en el reglamento interno de trabajo. Pero lo que la norma estipula es que hay 2 causales que avalan un despido correcto, que es por capacidad y por conducta. Entonces, a ver, voy a explicarlas, voy a leer un poco la norma solamente para poner en contexto. Hay 3 razones que por capacidad se puede cesar al trabajador. La primera es por deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes impiden el desempeño de sus tareas siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido. A ver,
Lo explico muy, muy rápidamente. Cuando hablamos de deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales, es un tipo de deterioro de las capacidades físicas que tiene la persona, que obviamente estas tienen que ser determinadas por Salud o por la Junta Médica del Colegio Médico del Perú, ¿ya? Y además, el empleador no es que dice, bueno, me están diciendo esto, que tienes una determinada patología. Una determinada patología, chao. No. La norma es bien explícita, dice, tienen que haber ajustes razonables. Ajustes razonables significa algunas modificaciones que puede hacer el trabajador, el empleador. Por ejemplo, el trabajador ya no se fue contratado, para hacer un tema administrativo, pero ahora tiene algunas deficiencias que ya no puede ejercer ese tema administrativo. Entonces, el empleador lo que tiene que decir, tengo que hacer ajustes razonables para ver que esta persona no salga, digamos que ya te voy a despedir. No, ponte, ya no puedes hacer ese tema administrativo A, pero actualmente sí puedes hacer un tema administrativo B. Entonces, correcto, buscas moverlo en otro espacio para que esa persona mantenga su trabajo. Claro, tal sería el supuesto, por ejemplo, ¿no? Que su primera función inicialmente era realizar ciertos trámites presencialmente ante ciertas entidades, ¿no? Y de repente, debido a una patología o debido, a un accidente que puede ocurrir en el hogar, ¿no? Ya no puede movilizarse de manera temporal, ¿no? Entonces, no realizará trámites, ¿no? Presencialmente ante entidades, pero de repente sí puede quedarse en oficina redactando escritos administrativos. Exacto. Y sigue cumpliendo una función dentro de la entidad, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Ahora, el segundo punto es el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares. Eso se refiere a que, si por ejemplo, ¿no?, la persona rendía 100% y de un momento a otro comienza a rendir 50%, ahí hay una disminución en el rendimiento. Considerable, de hecho. Claro. Pero claro, la norma ahí también es muy amplia, ¿no? O sea, no es que dices, no, me estás reduciendo así, entonces ya, te voto. No. El empleador tiene que evaluar a la persona durante un tiempo determinado, un tiempo razonable, que eso es lo que la norma siempre dice, tiempos razonables. Entonces, hay una evaluación no solamente de esa persona en particular, sino quizá también de todo el personal. ¿Cuál es el rendimiento del personal en total? Y en base a ese rendimiento del total es que se evalúa también esta persona. Quizá el 100% de los trabajadores está reduciendo su nivel de productividad y puede ser por un tema de la misma empresa. Entonces, se tiene que hacer una evaluación y se tiene que presentar los documentos necesarios para poder justamente sustentar. Exacto. Claro, y eso es lo bueno de la norma, ¿no? Que no se basa solamente en el juicio o en la interpretación del empleador, ¿no? Sino que debe haber una prueba objetiva que sustente o avale las alegaciones, como por ejemplo en este caso, que pretenden sustentar la deficiencia de un trabajador en concreto. Exacto. Y la última es la negativa injustificada del trabajador a someterse a un examen médico previamente convenido, a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. En pocas palabras, que el empleador puede solicitar a la persona a realizar ciertos exámenes médicos de acuerdo a lo que señala el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si el trabajador dice, no, yo no quiero hacerlo porque no se me da la gana, y en fin, claro, y muestra renuencia a acatar esa indicación. Entonces, obviamente el empleador dice, oye, pero si tú no lo haces, esto puede poner en peligro tu salud, y no solo tu salud, sino también la salud de tus compañeros o de terceros, dependiendo de las funciones que tengan. Claro, entonces, porque tal puede ser el supuesto, ¿no?, de los operarios de maquinarias pesadas, ¿no?, que tienen que tener, por ejemplo, cierta capacidad, ¿no?, de visión, cierta capacidad de manipulación, ¿no?, y si tiene algún tipo de, por ejemplo, ¿no?, artrosis, o tiene algún tipo de, de deficiencia a nivel visual, como ser daltónico, o como tener una disminución, ¿no?, en la vista, eso podría dificultar que incluso puede identificar, ¿no?, a sus propios compañeros en la obra, ¿no?, o pueda posiblemente manipular, ¿no?, en contra de su voluntad, debido a que tiene una patología de repente en las articulaciones y deteriorar la infraestructura de la obra, ¿no?, al hacer una mala manipulación. Exacto. Y también es una forma también, de cierta forma, de cuidar también al empleador, porque está buscando justamente cumplir con lo mínimo de protección a ese trabajador, y si ese trabajador no quiere cumplir estas normas, está incumpliendo sus obligaciones laborales desde ese momento. Por supuesto, ¿no?, que sí. Ahora, también hay otras tres, que es en base a la conducta del trabajador. Entonces, en base a la conducta es la comisión de falta grave. En la comisión de falta grave, tú me dirás si quieres que después lo mencionemos, porque son como 9, y está en la norma, si ustedes desean pueden revisarlo igual, está en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
Pero son faltas que generan de que ya no haya confianza entre el empleador y el trabajador y sea, sea insubsanable. Claro, ya no sea difícil mantener la relación laboral. Ya no se puede. Claro, para no, digamos, citar las 9, digamos, por sentido común podemos ver los temas, ¿no?, encausados en el marco normativo penal, ¿no? Por ejemplo, que sustrae, ¿no?, material del empleador, ¿no?, los bienes del empleador, que deteriore maliciosamente la infraestructura, los materiales, los equipos de la empresa, ¿no?, que permita, digamos, no sé, crear situaciones de riesgo, ¿no?, como manipulación de insumos, maquinarias, alcohol, cigarro, droga, dentro de las instalaciones laborales cuando está prohibido. Entonces, generarle un perjuicio, ¿no?, al trabajador, contrario incluso a la misma norma, ¿no?, porque el Código Penal estipula que son delitos, genera y vulnera la confianza en la relación laboral, ¿no?, y por ello se podría considerar una falta grave, ¿no? Y entre otras, ¿no?, de repente menos graves, ¿no?, pero siguen tipificadas como faltas muy graves, la inasistencia, por ejemplo, al centro de labores, ¿no?, durante al menos 3 días consecutivos. Claro. Ahí en inasistencias también hay varios supuestos, ¿no? 3 días consecutivos, o dentro de un plazo 5 días consecutivos, o dentro de 30 días, 5 días consecutivos, y hasta había uno que era, creo que 15 días consecutivos, pero obviamente esas son faltas injustificadas. Injustificadas, claro. Y que no pueden ser sancionadas antes. O sea, si esa persona ya, por ejemplo, faltó 2 días, y ya yo voy y le sanciono, y me falta un día más injustificado, no seguido, sino ponte, no sé, yo falto lunes, martes, el miércoles aparezco, entonces me ponen una amonestación, me dicen, oye, ¿sabes qué? Has faltado 2 días seguidos. Y yo vuelvo a faltar el viernes, y el lunes me mandan mi carta de preaviso de despido. No, porque es como que, oye, pero ya me sancionaste los otros 2 días, ya no están contando. Claro, ya fue prácticamente atribuida una sanción respecto a esa conducta, ¿no? No le puedes volver a atribuir una segunda sanción por hechos a los cuales ya se le imputaron una conducta sancionadora de por sí. Exacto. Claro, y eso justo nos trae, ¿no?, a la siguiente pregunta, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que ya se ha corroborado, se ha justificado que existe una causal de despido. Sabemos que el despido no opera de manera automática, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una persona faltó 3 días, ok, te despido desde el día 4, ¿no?, sino que esto sigue también un procedimiento correcto, ¿no?, para que se ejecute el despido, ¿no? ¿Nos podría dar algunos alcances sobre cómo es un procedimiento correcto, ¿no?, sobre el despido? Ya, mira, en primer lugar, tiene que haber una investigación por parte del empleador para poder imputar las faltas. Cuando el empleador quiere imputar las faltas, tiene que ser proporcionado y razonable. Entonces, las faltas pueden ser sancionadas, ponte, por amonestación escrita, amonestación verbal, por una suspensión, y la más grave obviamente es el despido, ¿no? Por cualquiera de esas, igual, sobre todo cuando es suspensión y despido, sí tiene que haber un procedimiento. Pero el despido obviamente es lo que sí tiene que estar, ¿no? Porque ahí sí ya comenzamos si es que hay algún tipo de desacuerdo, sí se tendría que ir a una sede judicial. Entonces, bueno, primero hay un espacio donde el empleador hace la investigación, imputa las faltas. Estas faltas, con un argumento obviamente legal y en base a hechos, es que lo traslada a un documento escrito y se lo manda al trabajador. El trabajador lo puede recibir en el centro de trabajo, firmando ese documento que ha sido recibido, o también puede ser enviado por carta notarial al domicilio que el trabajador ha señalado en su contrato. Correcto. Entonces, lo que hace esta carta, que se llama carta de preaviso de despido, es que el trabajador tenga conocimiento de cuáles son las faltas que están siendo imputadas. ¿Para qué? Para que ejerza su derecho a la defensa. Entonces, el trabajador tiene 6 días naturales para poder revisar esa información y desvirtuar punto por punto, y eso sí sugiero, punto por punto desvirtuar cada uno de los hechos que se le está imputando. De lo contrario, cuando se lo devuelva al empleador en 6 días naturales, es muy importante los plazos, el empleador va a tener que nuevamente analizar y ver si procede o no procede el despido. Si procede, se le manda su carta de despido, se señala su fecha de cese y obviamente tiene que hacer la entrega de los documentos correspondientes. Por supuesto que sí. Bien, estimados, ¿no? Estamos aprendiendo cómo funciona el procedimiento de despido laboral.
Ya sabemos, por ejemplo, ¿no?, que no opera, ¿no?, de un momento a otro, sino que es un procedimiento en el cual se tiene que dar un preaviso, ¿no?, notarial. ¿Por qué? Porque esto permite que el trabajador pueda ejercer nuestro derecho constitucional a la defensa, ¿no?, y pueda contradecir, ¿no? De repente el trabajador, o a veces ocurre en centros laborales, ¿no?, que los sistemas de asistencia son digitalizados a través de la huella dactilar y el propio sistema no reconoce la asistencia, ¿no? Entonces, en ese tipo de escenarios no se puede operar netamente e inmediatamente bajo la manera radical de despedir al trabajador, sino que tiene que darse esa posibilidad de que emita su descargo y sobre todo que el trabajador sepa bajo qué condición o bajo qué supuestos le están imputando el posible procedimiento de despido laboral. Entonces, para que todo esto opere, ¿no?, y no pueda ser cuestionado luego en sede judicial, se tiene que hacer de esa manera correcta, ¿no?, respetando lo que conocemos en derecho como las garantías, ¿no?, de un debido proceso, ¿no?, siguiendo las normas correspondientes, sustentadas y avaladas conforme a ley. Bien, estimados, estamos aprendiendo bastante de información sobre esto. Vamos a ir en breve a una pausa comercial, pero retornando vamos a saber más cosas sobre el despido laboral, como por ejemplo cuando se produce la relación, ¿no?, de despido o ese supuesto, qué documentos debo solicitar al empleador, qué derechos tengo, como por ejemplo el tema de las vacaciones truncas, los beneficios sociales, cuáles son otros en general. Entonces, retornando de la pausa comercial, ampliaremos más sobre estos puntos. Los esperamos. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respaldan. Servicios para que tu negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron. Los temas legales que necesitan. Bien, estimados amigos, estamos retomando la sesión relacionada al procedimiento laboral, específicamente sobre el ámbito del despido laboral. Y para ello, ¿no?, vamos a continuar con nuestra invitada para dar, ¿no?, a conocer con mayor detalles, ¿no?, sobre el procedimiento de despido la siguiente interrogante. Supongamos, ¿no?, que ya se produjo el procedimiento y la ruptura, ¿no?, del vínculo laboral. Si se da esa ruptura, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, del obrero, ¿no?, del empleado, ¿qué documentos le puedo solicitar a mi empleador, ¿no?, una vez que ya culminó el vínculo laboral? Ok, una vez de que eres notificado con la carta de despido y ya tienes la fecha del cese, 48 horas después de esa fecha de cese te tiene que el empleador entregar los siguientes documentos. Te tiene que entregar tu liquidación de beneficios sociales, tu carta de cese para el retiro de la CTS y tu certificado de trabajo. Siempre dentro de las 48 horas. Y eso es importante para que las personas tengan conocimiento, sobre todo para que si hay un incumplimiento de ello, puedan ir, uno, a SUNAFIL, dos, puedan, si es que quieren ya hacerlo directamente con el empleador, ir a negociar para ver cuándo le va a dar esos documentos, sobre todo la liquidación, porque es la parte más importante, es la parte económica. Entonces, pueden ir al Ministerio de Trabajo para hacer la conciliación, y si en el caso el empleador simplemente se hace el de la vista gorda y no le paga la liquidación, tienen hasta 4 años para acudir al Poder Judicial y solicitar vía judicial el pago de su liquidación. El cumplimiento de la misma. Exacto. Correcto, ¿no? Ahora, para profundizar un poco más, ¿no?, sobre el tema de los beneficios sociales, ¿podrías, digamos, ampliar o comentarnos
básicamente los conceptos, ¿no? De en qué consiste una liquidación, en qué consiste una CTS, qué son las vacaciones truncas, ¿no? Para que las personas o la comunidad tengan claro, ¿no?, esos conceptos. A ver, la liquidación es el pago de beneficios sociales. Este pago de beneficios sociales implica el pago de compensación por tiempo de servicios, eso le decimos la CTS, el pago de las gratificaciones truncas y el pago de las vacaciones pendientes y de las vacaciones truncas, ¿no? Y quizá otros conceptos variantes que pueda estar entregando el empleador, ¿no? Que le tenga adeudado a esta persona. Claro, algunos conceptos de pago que estén pendientes, Correcto. desde algo tan básico como las jornadas de las horas extras, ¿no?, que no han sido reconocidas en el presente momento. Genial, ¿no? Ahora, mira, ya nos comentaste un poco, ¿no?, de qué sucede si, por ejemplo, el empleador se rehúsa, ¿no? Se puede acudir a entidades como la SUNAFIL, se puede realizar conciliaciones a través de entidades como el Ministerio de Trabajo, y en el último de los casos, si no se logra, digamos, llegar a acuerdos por esos medios, ya prácticamente vamos a un mecanismo, ¿no?, de tutela jurisdiccional a través del Poder Judicial, para que mediante sentencia se obligue, ¿no?, al empleador a cumplir en relación a ello, ¿no? Pero debe haber una interrogante, ¿no?, para los trabajadores en general. ¿Qué sucede, ¿no?, si un trabajador, por ejemplo, no está en planilla, ¿no? ¿Le correspondería algún tipo de beneficio, ¿no?, en ese escenario? A ver, en principio, quienes no están en planilla se considera que son locadores de servicio, es decir, no están bajo un marco laboral, están bajo un marco civil. Entonces a ellos solamente se les paga una contraprestación por sus servicios porque tienen un producto por entregar. Pero generalmente hay muchas demandas por desnaturalización del contrato. ¿Qué es desnaturalización? Significa de que estos contratos de trabajo están disfrazados por contratos de locación de servicios. Entonces, ¿cómo pueden saber las personas? Oye, yo no sé si en verdad mi contrato está desnaturalizado porque yo estoy haciendo contrato con locación, no sé, ya. ¿Recuerdan lo que les dije en la primera parte? El contrato de trabajo tiene 3 aristas: prestación personal de servicios, remuneración, pero la más importante es la subordinación. Sí. Entonces, tú como locador de servicios, que no estás en planilla, que no tienes ningún beneficio, a ti te están pagando solamente por un producto. Puedes coordinar, obviamente, porque al final tienes que entregar el producto a una persona. Pero una cosa es coordinar algo directo. Oye, Leo, necesito, no sé, saber cómo podemos hacer ese trabajo. Ya, perfecto, hazlo así, 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 y me lo presento hasta tal fecha. Listo, eso es locador. Otra cosa es que yo esté haciendo, no sé, esté trabajando y tú me digas, oye, tienes un horario de trabajo. Tienes que comenzar desde las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde terminas. Y en tal sede en específico. Y tienes que acudir a este lugar. Y además tienes un correo institucional. Y además, oye, si no estás cumpliendo esto, te estoy sancionando, te estoy amonestando. Entonces, ahí hay una subordinación. Ya, cuando ocurren esas cosas, efectivamente hay una desnaturalización y eso sí se tiene que ir ante una sede judicial para que se determine y la persona reciba su liquidación de beneficios sociales. Correcto. Para profundizar un poco más en ese escenario, les explico, ¿no?, la diferencia, ¿no?, un poco del derecho civil con el derecho laboral. En ambos escenarios existe una figura contractual, ¿no?, que genera derechos y obligaciones en ambas partes. Pero ¿dónde viene la diferencia? Que en el derecho laboral existe un elemento, ¿no?, que justo es el tercero que menciona la doctora, que es la subordinación. En el derecho civil no existe la subordinación. Hay una contraprestación de derechos y obligaciones. Yo te doy dinero, tú a cambio me vendes un carro. Yo te doy dinero y tú a cambio realizas una labor de limpieza, ¿no? Ahora, en este escenario, tú no tienes por qué cumplir, en el derecho civil no tendrías por qué cumplir una jornada de 8 horas. No tendrías por qué asistir a una sede institucional, no tienes un jefe, ¿no?, y por tal motivo tu único beneficio es recibir la contraprestación económica. Laboralmente, a veces el empleador maliciosamente usa estos contratos, ¿no?, de naturaleza civil para indicar que un trabajador es simplemente un locador, es decir, es un profesional independiente, ¿no? Y si esto fuera verdad, ese trabajador no tendría que cumplir una jornada laboral, no tendría que tener un jefe, no tendría que recibir una sanción o una amonestación, no tendría que tener un correo institucional, pero la realidad es que sí lo tiene, pero el contrato que le ofrecen es de locación de servicios y no es un contrato laboral. Entonces, en ese escenario, ¿no?, es lo que la doctora explica, que está disfrazado el contrato, porque están entregando uno cuya naturaleza es diferente a la laboral. Y ante este, ¿no?, supuesto, y estoy seguro, ¿no?, que muchos tienen esta consulta, esta duda, por cualquier motivo, ¿no?, desnaturalizaron mi contrato, no me pagan la CTS, no me reconocen mis horas extras, estoy inconforme con algún tema laboral,
¿cómo puedo hacer yo como trabajador para reclamar, ¿no? Y exigir mis derechos, exigir que me paguen mi CTS, exigir que reconozcan mis vacaciones truncas? ¿Podrías comentarnos un poco, ¿no?, sobre cómo es el proceso de reclamo, cuáles, digamos, las vías a donde puedo acudir, ¿no? Que desde ya nos adelantaste un poco que existe la SUNAFIL, que existe el Ministerio, existe el Poder Judicial, pero ¿puedes darnos de repente un poco más, ¿no?, de qué debemos pedir en cada una de estas instancias, qué debemos solicitar, ¿no?, en cada uno, qué debemos sustentar, ¿no?, respecto a los descargos que se presentan? A ver, el tema del despido, la parte que es un poquito más compleja es que hay varios tipos de despido. Entonces, correcto, va a depender cómo se ha hecho el despido o qué se está sustentando en el despido para decidir cómo es que se va a proceder, al menos judicialmente, y a partir de esa solicitud o ese petitorio, como le decimos nosotros los abogados, es que van a haber consecuencias que se va a tener que tomar, ¿no? Puede ser una reposición o puede ser una indemnización. Entonces, a ver, primero está el despido injustificado. El despido injustificado es cuando la causal no se puede probar en el juicio, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es que haya una indemnización por un despido arbitrario, ¿no? Eso va a depender si, por ejemplo, ha sido va a variar, ¿no?, el monto de la tarifa de que se va a pagar la indemnización. Si es un trabajador con contrato indeterminado o con plazo fijo, ¿no? De ahí es que se va a determinar cuál es el monto. Pero al final, la consecuencia del despido injustificado, que no se puede determinar la causal en un proceso judicial, es la indemnización. Cuando es un despido incausado significa de que de un día para otro, chau. O sea, yo estoy trabajando y al día siguiente llego a la oficina y no te me dejan dicen, entrar. no puedes entrar. ¿Pero por qué? Estás despedida. ¿Y por qué? ¿Y en qué No te momento dicen. han hecho mi procedimiento? No sé. O sea, así de simple. Ya, ese es un despido incausado. Cuando hay un despido incausado, es que también se puede solicitar una indemnización o una reposición. Va a depender cuál de las dos decida la persona, el trabajador. Cuando es fraudulento, es como su misma palabra lo dice. Es un fraude, es inexistente. La causal que te están haciendo es imaginaria, es inventada, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, cuando se da ese caso, es el trabajo del trabajador mostrar por qué es una causal inventada. Él tiene que demostrar con las pruebas que tenga de que efectivamente el empleador ha inventado eso para poder despedirlo. Claro. Y ojo, acá hay un detalle, ¿no? Simplemente a modo de acotación. A veces ocurre que maliciosamente crean pruebas falsas, ¿no?, para poder despedir al trabajador. Y eso obviamente tiene hasta consecuencias penales para la empresa o la persona que crea esas pruebas falsas, ¿no?, porque sería un delito. Exacto, esa es la famosa fabricación de pruebas. Correcto. Entonces, sí, efectivamente. Y la consecuencia ahí es también la indemnización o la reposición. Nuevamente, depende de lo que el mismo trabajador decida. Después están los despidos nulos. A ver, el despido nulo es la violación de derechos fundamentales que se encuentran en un artículo en particular de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el artículo 29. Ahí da un listado. Les voy a decir cuál es porque es chiquitísimo esta vez. Adelante. 1. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. 2. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. 3. Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25. D. La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier índole. Y la última, la 5, el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Cabe señalar que se supone que la trabajadora ha notificado al empleador sobre su situación y el empleador obviamente, si es que ya sabía, no tiene nada que hacer ahí. Eso no debería ni tocarla. Por supuesto, ¿no?, que sí. Pero a ver, eso significa que si yo soy del sindicato, no me pueden votar. Eso significa que si estoy embarazada, no me pueden votar. Sí te pueden votar. Claro, si incurres es que en las causales. incurres en alguna causal. Y el empleador puede demostrar.
Si no, si es que no incurriese y de la nada te están votando, efectivamente puedes acudir a un despido nulo. Claro, por eso. Lo interesante del despido nulo, en verdad, es que también puedes pedir una restitución a tu centro de trabajo, puedes pedir una indemnización. Pero lo interesante de cuando tú pides una restitución, es decir, cuando pides que te readmitan, no, es que además puedes pedir el pago de las remuneraciones que no has estado percibiendo durante ese periodo. Durante el procedimiento. Exacto. Entonces, ponte, a mí me votaron en el diciembre del 2020 y yo gané el juicio ahora, en enero del 2023. Entonces, ya, pido que me... 3 años. Exacto, pido que me regresen a mi puesto de trabajo, pero no solamente eso, pido que durante ese periodo que yo no he estado percibiendo una remuneración, tu empleador debiste haberme pagado una remuneración porque has afectado un derecho fundamental mío. Entonces, también puedes pedir esa remuneración. Y por último está el despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? Como se le conoce, por un tema de hostilidad laboral. Es cuando el empleador incumple sus obligaciones con el trabajador. Entonces, también hay supuestos para que haya una hostilidad. Falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, reducción de la categoría y de la remuneración, traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en que presta habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, el acto de violencia o faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia, los actos de discriminación por raza, sexo, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índola, los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador, y la negativa injustificada a realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo de los trabajadores con discapacidad. Ya, en este caso también hay un procedimiento y hay 2 vías. El procedimiento es que cuando el trabajador denota que están afectándole alguna de estos supuestos que estoy comentando de hostilidad, el trabajador primero tiene que enviar una carta al empleador. Decirle, señor empleador, usted me está afectando mis derechos. Y solicitar el cese de la hostilidad. Exacto. Quiero el cese de hostilidad. El empleador, tiene 6 días para poder responder esa carta. Si no responde esa carta, entonces el trabajador tiene 2 formas. O inicia un proceso judicial de ceses de hostilidad, ¿no? Para decir, señor juez, acá me están vulnerando y no quieren cumplir. Y yo ya mandé mi carta. Ya. Entonces, sigue ese proceso para que obviamente el empleador rectifique su camino y cumpla con cesar la hostilidad contra ese trabajador. Pero también está la siguiente, de que el trabajador dice, ok, yo ya te mandé mi carta, tú sigues haciendo lo que se te da la gana, entonces, ¿qué hago? Ha habido un despido indirecto. Entonces, inicio mi proceso judicial por despido indirecto. Entonces, se considera ahí que se tiene que pagar una indemnización por despido arbitrario, prácticamente. Claro, por supuesto que sí. Y para profundizar un poco más, ¿no?, sobre ese tema, también se considera hostilidad no solamente a la falta de pago de la remuneración, ¿no?, sino también al cambio de sede del centro de labores, ¿no? Eso ocurre a veces mucho, ¿no?, y es muy habitual encontrar casos en entidades bancarias o financieras, ¿no?, que tiene diversidad de sedes, y supongamos, ¿no?, que uno tiene que prestar servicios en una sede, imaginemos que acá en Miraflores, y de un momento a otro te mandan a otra sede, ¿no?, diciendo el día de hoy vas a prestar labores pero en Los Olivos, ¿no?, mañana vas a prestar labores en Surco, ¿no?, pasado mañana en la sede de San Miguel, y al día siguiente te van mandando en sedes distintas cuando la sede laboral tiene que ser un lugar fijo y establecido y no puede estar variando, ¿no?, de manera tan continua. Y bien, ¿no?, ahora, sobre el tema un poco de los plazos, ¿no?, cuando nos encontramos en la situación de despido arbitrario, ¿cuánto sería el plazo, ¿no?, que una persona tiene para acudir al Poder Judicial, ¿no?, o a una entidad para solicitar la indemnización, ¿no?, respectiva? Tienen 30 días. 30 días. Sí, o sea, ahí he visto muchísimos casos donde lamentablemente hay personas de que se les ha despedido y, bueno, obviamente puedes acudir a Sunafil, pero el tema de Sunafil es que es una sede administrativa. O sea, cuando uno va a Sunafil, sí, Sunafil va a ir directamente donde el empleador, ¿no? Imaginemos que no sé, viene un trabajador y me dice a mí, Sunafil, oye, están afectando mi derecho. Entonces digo, perfecto,
Leo, tú eres el empleador, ¿no? Ya, estás cometiendo estas faltas, demuéstrame que no. Entonces, exacto, pero yo, Sunafil, voy contra él, pero al final, si el empleador quiere, puede arreglar la situación y subsanarlo con el trabajador para que yo, Sunafil, le cobre menos en el tema de multas. Por supuesto que sí. Pero no significa de que yo voy a responder por el trabajador. Entonces, el problema ha sido, o muchas veces es, que los trabajadores intentan acudir a Sunafil para que puedan solucionarle su problema, pero pasan los 30 días y se dan cuenta de que en realidad para que se accione judicialmente tenía que ir al Poder Judicial. Claro, entonces, y se les venció el plazo. Entonces, es muy importante que sí, o sea, no estoy diciendo que no hagan sus denuncias ante Sunafil, háganlas. Pero a la par, al Poder Judicial dentro del plazo de los 30 días. Para que, obviamente, a nosotros no nos hagan correr con los plazos, porque ahí tenemos que mostrar todas las pruebas, adjuntar todo, hacer los escritos, y correr para que no se nos vence el plazo, porque si no, de ahí ya no se puede hacer nada, lamentablemente. Entonces, lo único que queda ahí es poder intentar llegar a una conciliación y a ver si es que el empleador quiere. Entonces, se generan muchos problemas. Por supuesto que sí, ¿no? Al igual, ¿no?, que en muchos ámbitos de la vida, dentro de un procedimiento existen reglas que hay que acatar, que hay que cumplir. Las reglas dentro del procedimiento no son negociables. Una de esas es presentar la documentación, ¿no?, en el plazo indicado, ¿no?, porque fuera de ese plazo la documentación ya no es recepcionada, ¿no? Por muy bien que esté redactado tu escrito, por muy sólido que sea tu fundamento legal o el medio probatorio a presentar, así sea determinante para ganar el supuesto, si está fuera del plazo no es admitida ya dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, algo que deben tener en cuenta es lo que señala la doctora, ¿no? ¿Quieres iniciar un procedimiento administrativo ante Sunafil? Ok, correcto, hazlo, ¿no? Pero si tú consideras que el asunto merece, ¿no?, ser llevado a una instancia mayor para cobrar, por ejemplo, tu indemnización, a la par puedes acudir a otra entidad, no es excluyente, ¿no?, como el Poder Judicial, y tramitar dentro del plazo de 30 días esa petición. Bien, estimados, ¿no?, estamos llegando ya a la parte final del programa. Ha sido un placer poder compartirles esta información y sobre todo, ¿no?, a través de una experta, ¿no?, que tiene bastante bagaje en el tema del mundo del derecho laboral, la doctora Ordóñez, ¿no? Por ello le vamos a hacer, ¿no?, de repente unos cuantos minutos, porque ahí en la comunidad puede existir personas que aún tienen dudas, consultas, o que de repente en este mismo instante estén pasando por un escenario similar y necesitan recibir algún tipo de ayuda, asesoramiento profesional, ¿no?, o patrocinio de una defensa técnico legal, ¿no? Por ello, de repente puede darle sus teléfonos, sus correos, ¿no?, cómo pueden contactarlas, qué servicios puede proporcionar, ¿no? Las cámaras son todas suyas, ¿no, doctora? Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy divertido, en verdad, poder conversar sobre estos temas y poder informarles también a ustedes un poco sobre cuáles son los procedimientos para los despidos. Y claro, cualquier consulta, cualquier tema de patrocinio que ustedes necesiten, alguna asesoría respecto a temas laborales, mi número es 979-306-888. Yo soy Claudia Ordóñez, se pueden comunicar conmigo para poder resolver cualquiera de sus dudas. O también pueden escribirme a mi correo personal, que es claudia.ordonez, con Z, esc@gmail.com, y ahí podemos conversar y nada, esperemos de que podamos resolver todas sus dudas que tengan. Listo, bien, estimados amigos, ya estamos en la parte final de la sesión correspondiente al día de hoy. Esperemos que toda esta información les sea de suma utilidad, ¿no?, en relación al tema de despido laboral. Si alguno de ustedes tiene un problema, una situación similar, pueden contactar a la doctora a través de los teléfonos y correos que acaba de mencionar en la presente entrevista. En lo que respecta a mí, soy el abogado Leonardo Villuz, especialista en temas inmobiliarios, y cualquier persona que desee realizar trámites en relación a compraventa, donaciones, sucesiones intestadas, título de propiedad o defensa del consumidor inmobiliario frente a estafas de inmobiliaria, entre otros, ¿no?, puede contactarme al 972-812-832. Repito, 972-812-832. Y bien, estimados, llegamos a la parte final del programa. Déjenos en sus comentarios, ¿no?, qué otros temas les gustaría que abordemos, qué otras dudas tienen, ¿no?, en relación a este tema, u otros, ¿no?, de otros ámbitos del derecho u otros en general. Estimados, les doy la más cordial, ¿no?, saludo respecto a sus jornadas, les deseo el mayor éxito posible y con nosotros será, ¿no?, hasta la siguiente sesión en Jaque Mate Jurídico, gracias a la empresa de Súmate al Éxito.